¿Cuál es la terrible condición en la que nos encontramos por causa de la desobediencia? Recuerden que la desobediencia es lo que ha traído el pecado al mundo. El pecado y la muerte se ha traspasado de generación en generación, no porque heredamos el pecado de nuestros padres, sino porque seguimos la conducta de ellos. ¿Cuál conducta? La conducta pecaminosa. Cedimos al pecado por causa de la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Y dice la Escritura en el mandamiento, hay un mandamiento en la ley de Dios que es el segundo mandamiento. Y vean lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios cuando el ser humano no refleja el carácter, la imagen de Dios. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20. Vean lo que sucede de generación en generación hasta el día de hoy. ¿Saben? Cada generación se separa cada vez más de Dios. Y si no, díganme los hermanos que tienen más edad, que son de más experiencia. Hace 20 años se veían las cosas terribles que se están viendo hoy en la humanidad. No, hermano. ¿Había tanta inmoralidad, tanta muerte, tanta perversión? No. Que un hijo le fuera a respetar y respetar al papá o a la mamá. ¡Ay! Ahora los hijos le pegan a los padres. Los hijos son terriblemente desobedientes a los padres. Y ahora los padres ya no pueden corregir a sus hijos. Ha llegado al punto la educación en estos últimos días que ya Satanás manipula la educación. Ya no se puede corregir a los hijos. Cuando la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que el padre y la madre que desde temprano corrige y disciplina a su hijo, él no será la vergüenza para ellos. Porque el hijo que no se corrige, y ayer lo estudiábamos, hemos nacido con una herencia carnal. Este cuerpo es carnal. Este cuerpo tiende hacia el mal. Por eso, ¿quién le enseña al niño de 2 y 3 años a ser egoísta? Mío, mío. Porque él nació con una tendencia que como padres debemos disciplinar y educar a temprana edad para que él no sea vencido por la naturaleza pecaminosa y no se convierta en un pecador cuando él tome las decisiones personalmente. ¿Cuándo empieza él a tomar decisiones? A la edad de los 7 años, él ya empieza a discernir qué es lo bueno y qué es lo que. Y saben, hermanos, por eso, si usted tiene niños pequeños, usted debe ser la mente del niño. Si usted no aprovecha esos 7 años para doblegar el carácter de su hijo y hacer que él aprenda a temer a Jehová, la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero cuando habla de un niño no es a los 8 o a los 10 años, es desde que se está amamantando. Aún desde el vientre vemos el resultado de nuestro alrededor. Vemos la evidencia y la palabra lo corrobora. Vean lo que dice Éxodo 20, acompáñame. Éxodo 20, 4, 5 y 6. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de ¿qué? Porque este mandamiento tiene que ver de una manera especial de los padres hacia Dios. Recuerden que la primera tabla de la ley de Dios, que contiene 4 mandamientos, tienen que ver con mi relación con Dios. Vamos a recordarlos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es darle el primer lugar a Dios en mi vida. Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza. Dios no desea
que manifestemos adoración a Él a través de ningún ídolo, imagen, escultura, porque eso sería rebajar la grandeza, omnipotencia y poder de Dios. No hay nada en todo el universo, ni arriba ni abajo, que pueda manifestar el poder y la grandeza de Dios. Adorando a través de un ídolo, hermanos, es menospreciar el poder de Dios. Y Dios no le gusta que le adoremos de esa manera. Dios es espíritu y la Biblia dice que los que le adoren deben de adorarle en espíritu y en qué, y en verdad. Pero hay un detalle especial. ¿Cuál es la imagen que el hombre debe reflejar en su vida? Porque quizás usted puede decir, no, yo no le prendo velas a ningún ídolo, yo no adoro ídolos. Pero quiere que le diga una cosa, cuando usted manifiesta en su vida, en su rostro, una imagen diferente a la que el Señor desea ver en su vida. ¿Sabe cuándo manifestamos una imagen diferente a la del Señor? Cuando no hay alegría en mi rostro. Cuando miramos así, ¿a quién nos parecemos? Usted lo dijo. El otro día alguien dijo, pasó una situación y dijo, si las miradas mataran, yo hubiera caído fulminado. Hermano, cuánto poder y cuánto impacta lo que expresamos a través de nuestro rostro. ¿Y cuál es la imagen o a qué imagen fue creada el hombre? Cuando vamos al inicio, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de ¿quién? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere restaurar en tu vida y en mi vida? Cuando la imagen de Dios no es reflejada en mi vida, estoy violando el segundo mandamiento, porque estoy expresando, estoy mostrando, estoy adorando otra imagen. ¿Y qué hace que ese rostro se vuelva así? Lo que yo contemplo. ¿Cómo se transmite la maldición de una generación a otra según el mandamiento de Éxodo 20? Cuando usted no aprende a reflejar la imagen de Dios. Se dedica tiempo para ver novelas que lo único que hablan es de perversión, de violencia. Si usted solamente dedica tiempo para ver películas de Netflix que solamente hablan de mortandad y esos matachitos diabólicos se los coloca a sus hijos, ¿a qué imagen se están transformando ellos? La Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria a través de lo que ¿qué? De lo que contemplamos. O sea que tenemos que cuidar las avenidas del alma. Hermanos, tristemente, por causa de la herencia que hemos recibido, todos hemos cedido de una u otra manera al pecado. Y por eso nos convertimos en pecadores. Hermano, usted se volvió pecador no por el pecado de sus padres, sino porque siguió la misma conducta de sus padres. Nadie hereda el pecado del otro. Yo no soy culpable por el pecado de mis padres, ni mis padres por el pecado mío. Y usted dirá, ¿y en dónde dice eso? Vamos al libro de Ezequiel capítulo 18, vamos a comprobarlo. Hermanos, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y nosotros mismos hemos tomado la decisión de rebelarnos contra Dios y de seguir la herencia de maldición por el testimonio y el ejemplo de ellos, que no nos corrigieron desde pequeños. Versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, ¿esa qué? El hijo no llevará el pecado ¿de quién? Del padre. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre quién. Si el padre vivió una vida santa y el hijo prefirió perderse, cada quien pagará por su propia conducta delante del Señor.
Hermano, por eso la salvación es individual. Y por eso el hecho de que usted forme parte del pueblo de Dios no le garantiza su entrada al cielo si usted no vive una vida de fidelidad ¿a quién? A Cristo Jesús. Esto es una escuela nada más. El hecho de que usted venga, se congregue, se reúna en la iglesia, forme parte de la iglesia, no significa que usted ya va directo para el cielo. Es la manera en que Dios lo va a ir transformando, porque aquí es donde usted recibe la palabra, el pan de vida, para alimentarse, para ser transformado, para ser renovado y para ser cambiado y preparado para el cielo. Pero está en usted y está en mí si como de ese pan. Aquí se brinda el pan, que es la palabra de Dios. El Señor lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Mateo capítulo 4, versículo 4. Por eso, queridos, si no nos alimentamos diariamente del pan de vida, ¿cómo va a ser mi vida espiritual? Hermano, va a ser una vida espiritual floja. Va a ser una vida espiritual que languidece. Va a ser una vida espiritual débil. Por eso somos débiles frente a las circunstancias de la vida. Porque no tenemos una conexión viva con el pan de vida que es Cristo nuestro Salvador. Y saben, mis amados, me preocupa lo que dice la Escritura en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Vea la terrible condición y por la cual el Verbo se hizo carne. Ayer veíamos por qué era necesario que Jesús se encarnara. Porque Él debía enseñarnos el camino hacia la santidad. Él debía enseñarnos a caminar sin pecado. Jesús vino como uno de nosotros y caminó viviendo una vida sin pecado. El diablo lo tentaba, Él vencía. El diablo lo tentaba, Él vencía. El diablo lo tentaba y Él se tomaba más y más de la mano del Señor. ¿Saben cuál era la comunión de Jesús? Él dice que se paraba mucho antes de que saliera el sol, muy de temprano, a tener comunión con su Padre Celestial. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque él sabía que el diablo en el día lo iba a atacar y él necesitaba estar fortalecido con la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Esa era la clave de la vida de Jesús. Y su mente no estaba llena de la basura, ni de los afanes de esta vida, ni de las diversiones, ni de las películas, ni de las novelas, ni de lo que el mundo tiene para entretener la mente del ser humano. Estaba llena de la palabra de Dios. Por eso cuando el diablo lo asaltaba, él le decía, escrito está. Hermanos, la palabra de Dios debería estar aquí en la mente. Por eso ustedes ven que yo cito mucho texto de memoria, aunque les pido que lo busquen para que corroboren. Me gusta aprenderme la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando usted se encuentre en medio de la tentación, en medio de las circunstancias difíciles, hermano, y no tenga la Biblia a la mano, si usted la tiene en la mente, el Espíritu Santo se la activa, se la hace recordar. Y es más fácil para vencer al diablo. Y como el texto está de memoria allí, entonces el Espíritu Santo lo activa y uno reacciona, Señor, yo no lo puedo hacer. Y huye. Pero ¿qué va a hacernos recordar al Espíritu Santo en medio de la prueba si ni siquiera abrimos la Biblia al menos para leerla? ¿Saben? Vean la condición del ser humano sin Cristo Jesús. Escucha, vean lo que dice el profeta Isaías. ¿Por qué necesitamos dar ese primer paso, mis amados? Ese primer paso activa mi fe. ¿Por qué? Porque vean mi condición sin Cristo. Si usted está sin Cristo, esta es la condición, se la voy a mostrar. Si usted no ha hecho un pacto con Cristo, esta es tu condición. Esa era mi condición antes de haberme entregado mi vida a Cristo. Y hermanos, yo quiero ser sincero con ustedes en esta noche. Y le voy a mostrar 3, 4 textos que van a ser suficientes. Hay más, pero por tiempo no puedo espaciarme en otros. Pero con esos 3 o 4 van a ser suficientes. En donde le voy a mostrar claramente cuál es tu condición sin Cristo Jesús.
¿saben por qué se lo voy a mostrar en esta noche, en especial a los amigos que todavía no han dado el primer paso hacia la santidad? Porque un amigo verdadero, y cuando alguien lo aprecia a uno, no le dice mentiras, le dice la que, aunque nos quede, aunque nos duela. Si quizás usted se va a sentir mal con lo que va a escuchar, no se ponga mal conmigo, que no son mis palabras, son la palabra de Dios, y el Señor quiere revelarle eso para que usted vea su condición y diga: necesito a Cristo en mi vida. Amén. Vamos a mirar rápidamente. Este primer texto me pone los pelos de punta. Y cuando yo estaba empezando a entender esto, yo dije: no, Señor, yo necesito de ti urgentemente. Yo estoy perdido, no soy nada sin ti. Isaías capítulo 1, versículo 4, y usted me va a decir si esa es la condición del mundo hoy, y puede ser tu condición hoy sin Cristo Jesús. Dice: hay gente pecadora. ¿Cómo está la gente hoy? Pecadora. Pueblo cargado ¿de qué? De maldad. Generación de malignos. Pregunto, ¿estamos viviendo esa generación en estos últimos días? Entonces estamos viviendo en esa condición. Y quizás, hermanos, muchas veces aquí dentro de la iglesia pueden haber personas con corazones llenos de venganza, de odio hacia otro. Eso también es maldad en el corazón. Eso también nos separa de Dios. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que esa es la manera en que el diablo engaña a muchos que dicen buscar a Cristo, cuando vivimos una apariencia nada más. Por eso yo les decía las noches anteriores: si usted ha de venir a este lugar y quiere conocer cómo el Señor le va a revelar la manera en que usted puede llegar a la piedad, a la santidad, debe aprender a buscar a Dios con todo su bien, su corazón. Usted viene a buscar al Señor. No venga a buscar aquí a nadie, a colocar su mirada en nadie. Venga a colocar su mirada en Él, que es el único que te puede dar salvación y vida eterna. Amén. Por eso dice allí: ¿por qué esta generación es de hijos depravados? Porque dejaron ¿a qué? Por eso cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, que el mensaje del primer ángel hace el llamado al mundo, y este mensaje del primer ángel dice en primer lugar: temed ¿a quién? ¿Saben qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová es el respeto, la reverencia, la honra que debemos darle al Señor en nuestra vida. ¿Saben qué lleva el temor de Jehová al corazón y a la vida del ser humano? A reconocer su condición y saber que tenemos un Dios todopoderoso. Y esa visión de Dios enseña al ser humano a humillarse. ¿Saben por qué el ser humano no se humilla? Porque no teme a Dios. Cada quien vive como si fuera Dios. No le importa lo que Dios piense, porque no han conocido, porque no han entendido la grandeza y el poder del Dios que tenemos, que aunque Él es misericordioso, hermanos, lo es porque nos ama, pero pronto la ira de Dios será desatada en este mundo sin mezcla de misericordia, y no habrá excusa para el pecador que el Señor no tuvo misericordia de ti y de mí. Amén. Por eso dice el texto que leíamos en Isaías, volvamos allí: hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Hermanos, la paciencia de Dios tendrá un límite. ¿Y saben cuál es el límite? Cuando el ser humano pisotee por completo la voluntad de Dios. El nuevo orden mundial que viene en camino, ¿sabe por qué va a desatar los eventos finales? Y la gracia se va a terminar poco tiempo después. Así lo dice la Escritura, y lo vamos a estudiar el día viernes. La Escritura muestra proféticamente que después que se establezca el nuevo orden mundial, que está en camino a través de la Agenda 2030, el tiempo durará poco. ¿Saben por qué?
Porque el objetivo del nuevo orden mundial es establecer leyes que pisotean o pasan por encima de la ley de Dios para obligar a la gente a que hagan lo que ellos quieran por encima de la palabra del Señor. Y cuando ese momento llegue, hermanos, el mundo caerá en ruinas. ¿Saben por qué? Porque Dios no va a permitir que a nivel mundial se dé un decreto que obligue a la gente a hacer lo que el hombre quiere, dirigido por Satanás y no la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué el Señor va a permitir eso? Usted dirá, ¿y por qué el Señor no interrumpe eso y viene en la nube de los cielos antes de que eso llegue? ¿Sabe por qué el Señor lo va a permitir? Para probar aquí, para ver quiénes son fieles a su palabra y a su santa ley. Esa va a ser la prueba para saber si estamos viviendo en santidad o la vida que llevamos es una vida de apariencia. Si estamos dispuestos a lo que sea por levantar en alto la verdad que conocemos, porque es la experiencia de nuestra vida y porque al único que vamos a adorar y al único al cual vamos a hacer su voluntad es al Dios de los cielos. ¿Saben, hermano? Para que usted llegue a esa conclusión debe aprender a temer a Dios en primer lugar. ¿Sabe por qué? Porque si usted no conoce la grandeza del Dios a quien usted cree y a quien usted quiere servir, cuando llegue este poder y establezca este nuevo orden mundial, usted va a temer más al hombre que a quién, que a Dios. Si usted sabe que Dios es más poderoso que todos los poderes de las tinieblas, que todos los poderes de este mundo, usted va a ser como Daniel, como los compañeros de Daniel cuando Nabucodonosor les dijo: arrodíllense, adoren. Esa es una profecía que se va a cumplir muy pronto. ¿Qué mandó a hacer Nabucodonosor? Una estatua. ¿Y qué le dijo a todo lo de su reino? Arrodíllense. ¿Pero qué decía el segundo mandamiento que leímos? No adorarás imágenes ni te postrarás ante ella, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso. Él es el único digno de adoración. Y estos hombres, tres, Daniel no se encontraba en ese momento allí, pero los tres amigos de Daniel, que eran hombres fieles, se mantuvieron en pie, porque ante quien se postrarían solamente sería ante Dios. ¿Y saben cuál era el decreto de este rey Nabucodonosor? Que el que no se postrara fuera echado al horno de fuego. Y hermanos, al final esa profecía será una realidad en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque Babilonia, la Biblia, cuando usted va a Apocalipsis, habla que el último poder es simbolizado a través de Babilonia. ¿Por qué? Porque va a ser un poder mundial. Babilonia, en los tiempos de Daniel, era el imperio mundial que gobernaba. Ellos hacían lo que querían. Y así va a suceder en los últimos días. Por eso, cuando usted va a Apocalipsis, habla de una Babilonia. Y el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: ¿ha caído qué? Babilonia. Usted va a Apocalipsis y dice que Babilonia recibirá la ira de Dios. ¿Quién es Babilonia? El nuevo orden mundial, los poderes que se van a unir muy pronto, según la Agenda 30, en el 2030 ya esto tiene que ser una realidad. O sea que posiblemente en menos de 10 años, no estoy colocando fechas, la Biblia no dice cuándo será la venida del Señor, pero proféticamente, según los eventos que estamos mirando, posiblemente la venida del Señor será en menos de 10 años. Pregunto, ¿debemos prepararnos? Porque sea que usted llegue hasta la venida del Señor, o sea que no, usted debe de estar listo y lista cada día. Amén. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a estar vivos hasta la venida del Señor. No sabemos. Por eso dice la Escritura que ¿cuándo es el día de salvación? Hoy. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma
y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Esa, hermanos. Hoy vemos vidas destrozadas. Algunos dicen que ya el amor se ha acabado. Y yo digo que el amor nunca se acaba, porque el amor es Dios. Y la Biblia dice: el que no ama es porque no ha conocido ni se ha entregado a Dios. Dios es el único que nos enseña a amarnos a unos a otros. Y si usted no aprende del amor de Dios, nunca aprenderá a amar y a valorar a quienes le rodean. Seremos y viviremos egoístamente. Solo buscaremos a las personas mientras nos contribuyen a algo. Pero el verdadero amor es paciente, es benigno. El verdadero amor, hermanos queridos, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Por eso, si yo les amo realmente, no les puedo ocultar la verdad. Ustedes necesitan conocer su condición sin Cristo Jesús. Hermanos, los que ya han dado el primer paso, los que ya han hecho un pacto con el Señor, los que ya le han entregado la vida a Cristo, si ustedes permanecen en el pecado, Cristo no puede permanecer en sus vidas tampoco. No lo olviden. Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Pero el que no vive cada día Cristo en su vida, quien no vive cada día para Cristo, hermano, estamos perdidos. Estamos en esta condición. El pecado nos separa de ¿quién? Nos separa de Dios. Vea lo que sigue diciendo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Vea lo que dice allí, que me llama la atención. Romanos capítulo 3. Por eso Jesús vino, mis amados, porque necesitábamos un Salvador. Necesitábamos alguien que viniera en nuestra carne para demostrar que sí es posible vencer, que sí es posible vivir una vida en santidad, que sí es posible amarnos unos a otros. Por eso los judíos lo criticaban, porque él se la pasaba con los pecadores. Él decía: ve a este anda con los comilones y los borrachos y los pecadores, pero no para estar tomando con ellos, no para participar de lo que ellos hacían. Él se reunía, él lo buscaba, porque el único objetivo era salvarlo del pecado. Amén. ¿Saben? Un día le trajeron a una mujer en adulterio. Y el adulterio en ese tiempo, una mujer que sorprendiera en adulterio o en fornicación, o sea, ya que se acostara con otro hombre que no fuera su esposo, o que sin haberse casado tuviera relación íntima, eso era un pecado de muerte en ese tiempo. Y la persona debía ser apedreada. Y un día le trajeron a una mujer. ¿Y saben quién era esa mujer? María Magdalena. Y fue traída a los pies de Cristo. Y hermanos, y la trajeron para probar a Jesús. Y el Señor, que sabía lo que había en el corazón de estos hombres, empezó a escribir en tierra todos los pecados. Todos los pecados. ¿Y sabe qué le dijo a esa multitud que acusaba a esa mujer que señalaba? Si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Saben qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 3, leamos versículo 9 en adelante. Vamos allí. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Vean lo que dice allí. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Cómo somos delante del Señor sin Cristo Jesús? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo ¿qué? Porque todos han desobedecido delante del Señor. Hermanos, por el hecho de que ahora nosotros
ya le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, no podemos ver a los demás y no podemos señalar y condenar a los demás. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura, el que piensa que está firme, mire que no quede. Usted no está exento, mientras que esté en esta vida, de caer otra vez en el pecado. Por eso la vida cristiana es una vida de relación. Esto no es cuestión de religión ni de doctrina. Es cuestión de relación con Cristo. Usted puede saberse todas las profecías, pero si usted no vive una relación con Cristo, si usted no le cree a Él y se entrega y vive para Él, hermano, no va a haber un cambio en su vida. No va a haber una transformación. Y por eso dice aquí el versículo 10, como está escrito, ¿cuántos son justos delante de Dios? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a quien. Y veíamos, hermanos, que no es porque nosotros lo entendamos, es porque el Señor nos ha revelado su palabra en estas noches. Amén. Es porque Él le ha complacido, porque usted ha venido con un corazón. Si usted ha venido con un corazón verdaderamente a buscarle, usted ha entendido lo que Dios le ha revelado en estas noches. Y no es usted el que busca a Dios por estar aquí, es Dios quien te ha traído. Él ha enviado a alguien para invitarte. Él te ha movido y ha tocado tu corazón para que tú no te sientas bien allá y vengas a este lugar. Todo eso hace el Señor en tu corazón porque te ama y desea tu salvación. Amén. Por eso en esta noche quiero hacer un llamado especial, en especial aquí en esta última parte. Aunque estábamos condenados a muerte, el Señor pagó el precio de nuestra salvación. Él murió en la cruz de Calvario. Y vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, me gusta, hermano, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alabado sea el Señor. Pero esa vida solo la puede tener la persona que la recibe. Y saben, hermanos, solamente hay una manera de recibir la vida eterna que Cristo nos ofrece. Su vida y su muerte solo se puede aceptar y recibir de una manera. ¿Saben de cuál es? A través del bautismo. Cuando la persona le entrega su vida a Jesucristo a través de las aguas del bautismo, está aceptando su muerte. Por eso el bautismo no es echarle agua en la cabeza a la persona. No, el bautismo que la Biblia enseña dice que Jesús fue sumergido en el río Jordán. ¿Por qué? Porque la persona debe morir, debe ser sumergida en el agua como símbolo de la muerte. Pero debe salir, no puede quedarse allí, debe salir del agua como símbolo de la resurrección de Cristo. Muere a esa vieja vida y resucita a una nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero hermano, no puede ser posible eso en tu vida y en mi vida si no creemos realmente en Jesucristo. Yo llevo años predicando este evangelio y he visto cómo personas han creído de corazón, familias enteras se han entregado y han hecho un pacto con el Señor. Y hoy son nuevas criaturas en Cristo, viven felices, trabajan y sirven a Dios. Pero también he visto personas que llevan 10, 15 y vuelvo a ir a esos lugares y siguen duras como una piedra. Porque lo único que puede ablandar la piedra de nuestro corazón es la gracia, la misericordia y el amor de Jesucristo cuando usted por medio de la fe cree en el Señor. Amén. Por eso San Marcos 16:16 búscalo. Por eso San Marcos 16:16 dice que el único que toma esa decisión de hacer ese pacto, de recibir la muerte y la resurrección de Cristo, debe primero ¿qué? Creer en Él. Si no creemos realmente en Jesucristo, hermanos, nadie nos va a mover a tomar la decisión. Solo la gracia del Señor Jesucristo puede cambiar este corazón para que yo se lo entregue y Él haga una obra nueva en mí.
El que creyere y fuere bautizado, este será ¿qué? Este será salvo. Mas el que no creyere, hermano, le tengo que decir la verdad. Finalmente, los que no creen no hacen el pacto con Dios. Ese es el primer paso hacia la santidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sale del agua, usted sale hecho una nueva creación. ¿Y sabe por qué? Porque en el agua se queda toda su vida de pecado. Así usted haya cometido el pecado más terrible que puede imaginarse sobre esta tierra. Ese pecado el Señor lo perdona y lo sepulta en las aguas del bautismo para que usted salga una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Le gustaría a usted en esta semana prepararse para dar ese primer paso hacia la santidad?